Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Alejandro Carrasco. Algunos me conoceréis porque hice la presentación del curso el día que empezamos, el lunes. Antes de los primeros tres capítulos expliqué un poco cómo iba a funcionar todo el tema del curso. Entonces vamos a hacer un poco parecido a como os hemos hecho los otros días. Lo que haremos será dar tres temas de media hora. Yo daré ahora el tema 7 y hoy los temas van a estar centrados en fusión por confinamiento inercial. Entonces el tema 7 lo que hace es introducir este tipo de fusión, compararla con las anteriores para que entendáis en qué consiste. El tema 8, que lo dará mi compañera Elisa, consiste en contar un poco las aplicaciones de este tipo de fusión. Y el tema 9, que lo contará Alfonso Barbas, lo que cuenta es un poco la sostenibilidad relacionada con la fusión nuclear. ¿Por qué la fusión nuclear puede contribuir a crear un mundo más sostenible para todo el mundo? Y bueno, me dicen que tengo que ir esperando un poco eh, a que se vaya uniendo la gente. Entonces os he puesto en la presentación un código de estos para que podáis escanearlo con el móvil, que nunca me acuerdo de cómo se llaman, y podáis acceder al ebook gratis que tenemos publicado en Jóvenes Nucleares. Es un libro que cuenta un poco todo lo mismo que damos en este curso, pero con más detalle para una introducción a la fusión en general. Entonces, cada tema de este curso está basado en ese libro. Es un libro que escribimos hace unos 3 años y, como os digo, lo tenéis aquí en el link que podéis escanear con el teléfono. Entonces, si le dais un ebook gratuito y muy bonito, mirad, aquí lo tengo, que tiene también muy buena maquetación y tal, y el público objetivo es un poco gente pues que normalmente ha estudiado algo de ciencias o tiene nivel de ciencias de bachillerato y que intente entender al máximo de lo que pueda la fusión, o también se puede utilizar como introducción al tema de la fusión nuclear y tal. Vamos a esperar a que se termine de conectar todo el mundo y ya empezamos con el tema. Al principio del tema haré también un resumencillo de un poco lo que hemos escuchado en otros días, por si acaso alguno no estuvisteis, los otros viendo los otros días. Y bueno, yo para presentarme también soy Alejandro Carrasco. eh, Estudié ingeniería industrial en la Politécnica aquí en Madrid, donde estoy ahora confinado. y, y después hice un máster en energía nuclear en París, en la CEA, en el INSTN se llama. Y me quedé trabajando allí en Francia durante 3 años y he vuelto ahora hace unos meses, hace unos 6 meses a España, y estoy trabajando en ENUSA en temas de fisión. Y en fusión estuve investigando un poco en la Politécnica en Madrid, en el Instituto de Fusión Nuclear. Y nada, repetiros por si algunos os acabáis de conectar, que en el código este que tenéis aquí, que nunca me acuerdo de cómo se llaman, que podéis escanear con el móvil, tenéis el ebook del curso, que es un ebook gratuito que publicó Jóvenes Nucleares hace unos años y que yo creo que es una introducción fenomenal a la fusión nuclear. Cada tema cuenta un poco una parte de la fusión y construimos una cosa que llamamos curso básico de fusión, que es sobre lo que se basan estos cursos. A ver si me confirman que puedo empezar ya. El equipo técnico de Jóvenes Nucleares. Y empezamos. Me chivan que se llaman códigos QR, efectivamente. Vale, perfecto. Pues vamos a ir empezando tranquilamente con
con el tema. Espero que me escuchéis bien. Y entonces, en primer lugar, vamos a hacer un poco un repaso del índice que vamos a seguir en el tema. Entonces, empezamos por una introducción en la que, como he dicho, vamos a repasar conceptos de los temas de los otros días y tal. Y después vamos a ver las fases que hacen falta para crear la ignición en la fusión por confinamiento inercial. Después vamos a ver las soluciones tecnológicas que aportamos a este tipo de fusión. Vamos a ver en qué consistiría una planta de fusión por confinamiento inercial y, en último lugar, las conclusiones para ver con qué os tenéis que quedar si queréis quedaros con lo esencial solo del curso que hemos dado, del tema que hemos dado hoy. Entonces, en primer lugar, ¿qué cosas hemos contado en los otros temas del curso? Primero, que la reacción más favorable para producir fusión es la del deuterio y el tritio, que son isótopos del hidrógeno. ¿Por qué? Porque son partículas muy pequeñas y las tenemos que acercar mucho para que se junten y fusionen, y tenemos que superar una cierta barrera de potencial. Entonces, ¿qué problema hay? Que para juntar dos partículas que tienen dos núcleos que tienen una carga positiva, porque tienen protones, necesitamos mucha energía. Entonces, es necesario satisfacer unas ciertas condiciones, tienen que cumplir unas ciertas condiciones para poder superar esta barrera de potencial y juntar estas dos partículas, fusionarlas. Y que además esta reacción sea autosostenida. Entonces, es necesario satisfacer unas ciertas condiciones energéticas que se cumplen en el criterio de Lawson, que explicaron en el tema 1 y tema 2, sobre todo mi compañero Luis Fe en el tema 2, y que repasamos ayer en confinamiento magnético. Entonces, ¿qué pasa? Que para conseguir esto lo que hay que hacer es subir mucho la energía a la que están sometidas que tienen las partículas y confinarlas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir mantenerlas controladas y en un cierto entorno. Entonces tenemos tres formas de mantenerlas controladas. Porque un plasma, en verdad, es como un gas. Se expande. Si no lo confinamos, se expandiría para ocupar todo su recinto contenedor. Entonces lo que hace falta es confinarlo. ¿Cómo lo conseguimos? Primero, podríamos conseguirlo por confinamiento gravitatorio, que es la imagen que vemos que ha aparecido aquí, que sería el confinamiento que se aplica en el Sol. Directamente con la fuerza gravitatoria de una masa tan grande como el Sol, hace que las partículas se colapsen sobre sí mismas y se mantengan confinadas ahí. Pero de esta forma no la podemos aplicar en la Tierra porque no tenemos esa gran fuerza gravitatoria que hay en el Sol a nuestra disposición. La segunda forma, que sería la primera que intentamos aplicar aquí y que estamos investigando en la Tierra, es el confinamiento magnético. Como os contaron ayer, esto consiste en que el plasma se encierra en unos campos magnéticos que lo mueven, porque el plasma está formado por iones, y que lo mantienen confinado. Y la tercera sería el confinamiento inercial, que es un confinamiento que utiliza láseres para comprimir una cápsula muy pequeña que tiene en su interior el combustible. Esta tercera forma es la que vamos a contar en el tema de hoy. Entonces, ya hemos terminado el repaso y vamos a entrar un poco de lleno en el tema. ¿Qué vamos a contar hoy? Primero, ¿qué es la fusión por confinamiento inercial? Pues la palabra inercia me parece que es una palabra que muchas veces no conoce todo el mundo, si no tienen un fondo de ingeniería o de física. La inercia la define la Real Academia Española como la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo moviéndose en una dirección, va a continuar moviéndose en la misma dirección al no ser que apliquemos una fuerza. Pues esto es lo que vamos a utilizar para confinar en la fusión por confinamiento inercial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprimir una cápsula de combustible y entonces conseguiremos que todas las partículas se muevan con una deposición de energía hacia un mismo sitio y por esa inercia conseguiremos que la propia inercia de las partículas sea la que consiga su confinamiento. Como pone aquí, es la propia inercia de las partículas del plasma la que permite confinarlas. Las partículas son aceleradas por una fuerza externa hacia un punto común y así es su propia inercia la que permite confinarlas. Entonces, como decíamos, haremos una deposición energética con unos láseres en una cápsula muy pequeña, que vemos en la imagen ahora. Es una cápsula de unos 2 milímetros de diámetro. Y esto empujará la cápsula hacia adentro, comprimiendo todo el combustible de deuterio y tritio que habrá en su interior.
Luego vamos a repasar en mucho más detalle este proceso. Entonces, en primer lugar, como hablamos en confinamiento magnético, el criterio de Lawson, vamos a estudiar el mismo criterio, pero aplicado a la fusión por confinamiento inercial. Este criterio establece las condiciones energéticas que han de darse para que el combustible fusione, para poder tener reacciones de fusión. Esto lo vamos a llamar ignición. En el momento en el que fusiona, llamamos ignición, como si fuera la ignición de un combustible. En fusión por confinamiento magnético, este criterio se basaba en un tiempo de confinamiento. Si conseguíamos tener el plasma confinado en un cierto tiempo, cumplíamos el criterio de Lawson. En la fusión por confinamiento inercial, como este proceso es dinámico, lo vamos a basar en obtener una cierta densidad. Si llegamos a unos valores de densidad superficial, gramos por centímetro cuadrado, obtendremos la fusión. En primer lugar tenemos, comparando la fusión por confinamiento inercial y la fusión por confinamiento magnético, tenemos en la fusión por confinamiento inercial menores tiempos de confinamiento, es mucho más rápida, mayores densidades, porque es lo que estamos utilizando, es la forma en la que estamos confinando el plasma en fusión por confinamiento inercial, y en tercer lugar, la fusión por confinamiento inercial requiere mayores presiones. Entonces es una reacción mucho más rápida, en la que llegamos a mayores densidades y tenemos mayores presiones, del orden de gigabares. Un gigabar, para que os hagáis una idea, son 1000 millones de veces la presión atmosférica. Un bar es el equivalente a una atmósfera, que es la presión atmosférica, y 1000 millones de veces esta presión es las presiones que alcanzamos al comprimir esa cápsula que decíamos. Vale. En primer lugar, entramos en la segunda parte de la presentación, la de las fases de la ignición. En primer lugar, para poder alcanzar las magnitudes que alcanzamos de presiones, se recurre al efecto cohete. ¿Qué es el efecto cohete? El efecto cohete es un efecto de acción-reacción. ¿Cómo funciona este efecto? En primer lugar, me gustaría decir que el láser es lo que llamamos el driver de energía, es lo que deposita la energía en la cápsula que veíamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta energía se deposita sobre la cápsula tiene una tendencia a convertirse directamente, a ablacionarse, se llama, a convertirse directamente en gas. La cápsula, que es sólida, se convierte en gas y sale disparada hacia afuera. Entonces, este gas que sale disparado hacia afuera, lo que hace es comprimir por acción-reacción el combustible que hay en el interior de la cápsula. Es lo que llamamos efecto cohete, porque un cohete cuando sube porque expulsa gas hacia abajo. Entonces el gas expulsado hacia abajo empuja el cohete hacia arriba. Pues en una cápsula igual, la cápsula que sale disparada hacia afuera, ablacionándose, transformándose en gas, empuja el combustible hacia adentro y lo comprime. Entonces empieza un proceso de compresión en el que alcanzamos una presión de hasta 10 a la 2 megabares. ¿Qué quiere decir esto? De hasta 10 a la 2 megabares. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la presión máxima que podríamos alcanzar con los láseres actuales. Pero el criterio de Lawson, si lo estudiamos en el caso de la fusión por confinamiento inercial, requeriría presiones de hasta 5 por 10 a la 3 megabares, o sea, 50 veces más que lo anterior. Entonces, tenemos un problema, porque no podemos producir suficiente energía como para que todo el combustible a la vez que tenemos en esa cápsula, ignicione. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es crear un hotspot o un punto caliente, que es como una chispa en mitad del combustible. Creando esta chispa lo que hacemos es tener los criterios de ignición en solo una pequeña capsulita, una pequeña esferita en medio de la cápsula, y esta esfera, una vez que es creada la ignición, se propaga al resto del combustible. Consigue que poquito a poco se vaya, poquito a poco, muy rápidamente, pero poco a poco, no todo a la vez, se vaya creando la ignición en todo el combustible y se fusione la mayoría de la cápsula. Y estas condiciones evidentemente son más laxas, porque como tenemos que alcanzar una zona muy pequeña, con alcanzarla solo en esa zona necesitamos mucha menos energía que si lo alcanzáramos en toda la cápsula a la vez. Y la última diapositiva que explica el proceso de ignición es esta, en la que vemos un poco cómo se aplica este proceso a una cápsula hoy en día. En primer lugar, las cápsulas tienen 2 milímetros de diámetro, que es la imagen que veíamos antes del ojo con el dedo y la cápsula,
el hotspot que se crea es de unos 50 micrómetros, o sea, comprimimos mucho la cápsula y luego en un momento dado se crea una zona muy pequeñita dentro de la cápsula en la que se cumplen las condiciones de ignición, que es de unos 50 micrómetros de radio. La cápsula contiene 3 miligramos de deuterio y tritio y se alcanza un quemado del 30%. Eso quiere decir que un tercio más o menos del deuterio y tritio que hay originalmente en la cápsula se fusiona y produce energía. Se producen unos 100 megajulios. Esto, las medidas de energía a veces son un poco contraintuitivas porque utilizamos muchas veces más medidas de potencia en el día a día, ¿no? La potencia de una central, la potencia que contratamos eléctrica en casa, tal. Entonces, para que os hagáis una idea de cuántos son 100 megajulios, os he puesto una comparación que es equivalente a 100 kilogramos, a quemar 100 kilogramos de TNT. Entonces, en una sola cápsula de fusión de 2 milímetros, producimos, quemando un tercio de ese combustible, producimos 100 megajulios. Y eso es lo mismo energía que se produce quemando 100 kilogramos de TNT. Entonces vamos a pasar a la tercera parte de la presentación, que es la de las soluciones tecnológicas. En esta parte vamos a hablar de las distintas tecnologías que estamos aplicando y las distintas formas en las que conseguimos la fusión por confinamiento inercial hoy en día. En primer lugar, hay dos distintas formas de iluminación. La iluminación caracteriza la forma como el láser emite haces de luz, caracteriza la forma en la que el láser choca con la cápsula. El primer tipo de iluminación es el mismo que comentábamos en el proceso anterior. El proceso anterior lo hemos contado un poco con este tipo de iluminación, que es el más simple, que es la iluminación directa. Pues el láser da directamente a la capsulita que veíamos antes. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Que es de fácil fabricación, porque no tenemos que fabricar nada más, solo la cápsula y los láseres que la iluminan. Es muy eficiente, porque el láser transmite directamente la energía a la cápsula, pero es una iluminación poco uniforme, porque los láseres están bastante separados de la cápsula y se pueden producir defectos de iluminación en la superficie de la cápsula. Y tened en cuenta que tenemos unas condiciones muy complicadas ya de adquirir de por sí, de temperatura, de presión, pues si las adquiriéramos en una parte de la cápsula más que en otra, la compresión de la cápsula sería, en vez de circular, no se crearía un hotspot perfecto, sino que se podría cumplir con un balón de rugby, por ejemplo, y se crearía un hotspot en zonas en las que no queremos que se cree. Entonces hay que tener mucho cuidado, que tener una iluminación muy uniforme para poder hacer iluminación directa. El segundo tipo de iluminación es la iluminación indirecta. Lo que se utiliza para esto es una cosa que se llama, a ver si lo pronuncio bien porque no hablo alemán, pero es un Hohlraum. Es una especie de cilindro de oro o plomo con un número másico muy grande, que lo que hacemos es iluminarlo con los mismos láseres que antes, y este cilindro emitiría rayos X al ser iluminado, y este cilindro, al estar encapsulando la capsulita de fusión, tendría una iluminación mucho más uniforme. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Lo vemos bien en la imagen esta de aquí abajo. Vemos que tenemos un láser que entra y luego el cilindro produce unos rayos X que iluminan la cápsula donde tenemos el combustible. Esto es una iluminación más uniforme, pero tiene las desventajas de que es una fabricación bastante compleja y de que tiene menos eficiencia, porque el láser tiene que darle al cilindro y después el cilindro tiene que transformar la energía a rayos X y iluminar la cápsula, con lo cual en esa conversión energética pues hay una pérdida de eficiencia. En segundo lugar vamos a ver los distintos esquemas de ignición que podemos tener. La que hemos contado hasta ahora es la del blanco directo. Es una ignición en la que tenemos una irradiación láser, compresión, después hay una ignición y un quemado, como hemos contado hasta ahora. Y solo hay un solo láser que hace todo. El láser comprime y crea la ignición. Sin embargo, hay otro tipo de iluminación, que es los esquemas que se llaman otro tipo de ignición, perdón, los esquemas que se llaman de ignición rápida, en la que hay varios drivers que llevan este proceso. Un primer driver, que es el que comprime, y un segundo driver, que es el que crea la ignición. Entonces, para que entendamos esto, un segundo driver, un segundo láser o otras fuentes de energía. Para que entendamos esto, no sé si hay ingenieros entre el público, pero yo que soy ingeniero, pues me gusta mucho esta analogía, que es con el motor de un coche. En un motor de coche, en un motor diésel, nosotros el pistón comprime y en un momento dado se crea la ignición.
por las propiedades del propio diésel, se crea la ignición directamente comprimiendo mucho. Y sin embargo, en un motor de gasolina lo que se hace es el pistón comprime, la misma comprime y hay una bujía que crea una chispa en un momento dado y que es lo que causa la ignición. Este primer motor sería asemejable a la ignición normal que contábamos antes, la ignición central, y el segundo motor, el motor de gasolina, sería asimilable a una ignición rápida, en la que creamos una chispa con otra segunda fuente de energía. Esto es un ejemplo de ignición rápida, que sería el que proponía Kodama en 2001, que es el cono de oro que se ve, lo que hace es proteger la entrada de un segundo pulso láser, que es el que crea la ignición en la cápsula. Entonces, al separar las etapas de ignición y de compresión, tenemos menos aporte energético y más flexibilidad, podemos tener pulsos láseres distintos y adaptados a cada una de estas etapas, y por otro lado, es más complicado aplicarlo en planta porque tenemos que tener un segundo driver de energía. Eso sería una desventaja. Y esta ya es mi última diapositiva, que es la que cuenta un poco cómo funcionaría una planta de fusión por confinamiento inercial. El problema es que hasta ahora todo lo que hemos contado sería solo para crear la fusión en una sola cápsula. Entonces produciríamos una cierta energía, pero para producir electricidad no vale con producir energía, tenemos que producir una potencia, tenemos que producir energía manteniéndolo en el tiempo. Entonces habría que tener una producción constante de estas cápsulas en una planta de fusión por confinamiento inercial que se inyectarían, como vemos aquí en el punto 1, en la fábrica de blancos, se irían produciendo constantemente capsulitas que se irían inyectando a una cámara de fusión y con un láser se produciría la fusión en estas cápsulas, la energía se depositaría en las paredes de la cámara de fusión y esta energía se extraería mediante un ciclo de vapor, igual que el de cualquier central nuclear o de producción energética que utiliza una turbina. Por ejemplo, las centrales de gas o las centrales de carbón también utilizan este tipo de ciclos para producir electricidad. Entonces, con el agua o el vapor del circuito hidráulico se extraería esta energía y se movería una turbina que produciría electricidad. Entonces, ya a modo de conclusiones, vamos a verlo con lo que hemos visto hoy en la presentación. En la fusión por confinamiento inercial se utiliza un láser para transmitir energía a una cápsula que contiene deuterio y tritio en su interior. Si se cumplen unas ciertas condiciones termodinámicas, el combustible fusionará produciendo helio, neutrones y energía. Este proceso tiene lugar en 4 etapas en un esquema tradicional. Primero se deposita la energía con un láser, segundo se acelera la cápsula hacia afuera, esto lleva por acción-reacción a una compresión del combustible y calentamiento del combustible en un punto central, y entonces se produce la ignición en un punto central y se propaga al resto de la cápsula produciendo energía. Existen 2 esquemas principales de iluminación: directa, cuando el láser le da directamente a la cápsula, e indirecta, cuando no es así, y 2 esquemas de ignición: rápida y tradicional. También hemos visto la tecnología asociada a una planta de fusión por confinamiento inercial. Y ahora, mis compañeros, ya hemos terminado el tema, con lo cual, en primer lugar, os doy las gracias. Os dejo ahí mi email por si tenéis alguna duda respecto a este tema, y voy a estar aceptando preguntas un poco hasta que empiece el siguiente ponente. Así que tenéis unos 6-7 minutos para preguntarme las dudas que tengáis. Me dicen que no ha llegado todavía ninguna pregunta. Animaros a hacer alguna pregunta si tenéis por el chat. Me dicen que nos ha llegado una pregunta a través de Instagram. Tenemos aquí un equipo técnico, como siempre decimos, de Jóvenes Nucleares, atento a todo, en todas las redes sociales, que por cierto, no sé si nos conocéis, pero podéis seguirnos
en cualquier, en cualquier, en cualquiera de las redes principales, tanto Facebook como Instagram, como Twitter, como LinkedIn. Vale, me preguntan por Instagram. Entonces, ¿es más eficiente la iluminación directa o indirecta del blanco? Pues la iluminación directa sería, como he explicado, bastante más eficiente porque el láser ilumina directamente una cápsula, con lo cual no se pierde energía en un cambio de fuente de iluminación, porque en una iluminación directa se ilumina el Hochraum, el cilindro este que veíamos, y esta energía se transforma a rayos X, y con cualquier tipo de cambio de energía se pierde siempre eficiencia. Igual que siempre que paso de un tipo de energía a otra, por ejemplo, de energía cinética a calor, se pierde eficiencia, siempre hay una cierta pérdida en este proceso, pues en este proceso de iluminación indirecta también habría una pérdida. Vale, me dicen que preguntan también en el chat si el confinamiento inercial es más o menos eficiente que el magnético. Vale, esta pregunta es complicada porque ¿cómo mediríamos la eficiencia de uno frente al otro? Es muy complicado porque se hacen cosas completamente distintas. No existe tampoco una medida del rendimiento exacto que podamos comparar entre magnético y inercial. Sin embargo, os diría que en el siguiente tema os van a contar un poco los proyectos que hay de confinamiento inercial y los vais a poder comparar con los que os contaron ayer de confinamiento magnético. Pero como medida exacta de la eficiencia de un proceso y del otro no sabría decir porque son procesos completamente distintos. Lo que tiene más sentido, digamos, físicamente, es saber cuál de los dos es más prometedor, cuál de los dos va más avanzado o algo así. Que es lo que os van a contar un poco en el tema siguiente. Me preguntan otra vez en el chat. Ah, no, es la misma de antes. Pues a ver si hay alguna más y si no vamos a ir cerrando para dar paso a Elisa. ¿Cuál es a día de hoy el mayor reto tecnológico de la fusión por confinamiento inercial? Pues de nuevo creo que es algo en lo que van a entrar en detalle en el siguiente tema, pero os puedo adelantar un poco que hay proyectos en los que ya se ha demostrado, se ha llegado hasta el break-even energético, que quiere decir que producimos, bueno, estoy comiendo un poco lo del siguiente tema, pero producimos tanta energía como metemos en el plasma. Pero uno de los mayores retos sería producir mucha más energía, habría que producir hasta 200 veces más, para poder utilizar esto en una planta de fusión. O sea, digamos que hemos conseguido que la energía que metemos en la reacción sea la misma que la que produce la reacción, pero habría que, para poder producir una planta, como hay rendimientos de por medio, tanto del ciclo como del láser, etc., hay que tener un rendimiento muchísimo mayor, de hasta 200 veces mayor. Entonces ese es el primer reto. El segundo reto citaría los materiales, porque como la fusión por confinamiento inercial, como os he dicho, necesitamos temperaturas y presiones muy muy altas, los materiales que aguanten esto y que aguanten esto durante años produciendo electricidad son otro reto muy grande. Y el tercer reto sería, una vez hecho todo esto, producir una planta, que como vemos no es una cosa sencilla, tenemos que tener un sistema de creación de cápsulas, un sistema de evacuación de cápsulas, todo esto que hemos contado en la última diapositiva. Yo diría esos tres retos. Pero como os digo, van a entrar en más detalle en el siguiente tema. Vale, y me dicen que ya es la última pregunta, con lo cual, si queréis, os diría que os desconectéis ahora cuando termine yo la emisión y volváis al canal de Jóvenes Nucleares volváis al canal de Jóvenes Nucleares para ver el siguiente tema que va a empezar a emitir dentro de un minuto. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos, chicos.